El conocimiento de Dios viene por tener contacto cercano con la Escritura. No solo es leer rápido y salir corriendo, la Biblia nos habla de meditar, de pensar, de reflexionar en ella, de que sus verdades estén, las verdades de Dios, dando vueltas en nuestra cabeza y toquen las fibras del corazón y haya una voluntad dispuesta a ser. Los conceptos humanos acerca de las cosas son distintos de los divinos. Y cuando comenzamos en la vida cristiana, debemos recurrir a la palabra para que esos conceptos sean transformados, adaptando o tomando los bíblicos, los de Dios. Pero lastimosamente, hermanos y hermanas creyentes de tiempo aún conservan conceptos de su antigua religión, de su antiguo entorno familiar, y no han sido transformados mentalmente en aquellas áreas por la palabra de Dios. Y encontramos un versículo allí en el Salmo 143, versículo 1. Dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es necesario para aquel que está sin Cristo que su corazón entienda la necesidad del Salvador. Para entender esa necesidad hay que entender que no somos justos delante de Dios, que nuestras vidas están llenas de suciedad, de porquería, de maldad, de pecado, de mal, de algo que huele muy, muy mal para Dios, extremadamente mal. Nuestra vida, nuestros más altos o mejores deseos, anhelos, están manchados, sucios, están en el fango, están untados de la peor suciedad de este mundo. Así los ve Dios. Y es cuando lo entendemos y que no podemos hacer nada para quitarnos esa suciedad que nos envuelve de pecado, que nuestro corazón se allana para recibir el Evangelio. Solo aquel que entiende que está muerto en sus pecados puede recibir la vida que Dios da. Pero igualmente el que ha llegado a confiar en Jesús también se justifica. La primera justificación es que no confiamos en Cristo como Salvador. Y aún creyendo en Cristo como Salvador, porque hemos dejado de confiar en nuestras herramientas, en nuestras maneras, en nuestros caminos, para confiar en el de Él, en su obra. Aún después de haber creído en Él, pasamos tiempo en que no recibimos los recursos de Dios porque utilizamos los nuestros, los supuestamente nuestros que tenemos, y es por eso que caemos, desanimamos y no tenemos un buen crecimiento espiritual. El salmista tenía en mente que ningún ser humano se justificará delante de Dios, porque su ojo lo escudriña todo, lo ve todo, y todo ser humano es sucio, pecador, maloliente, y necesita entenderlo para aceptar el perdón divino.
La justicia es un acto legal por el cual Dios reconoce, declara justo aquel que confía en Jesús, en su obra salvadora. Pero esa raíz de justificación, por decirlo de alguna manera, parece permanecer, no sé si en muchos, en algunos cristianos, a medida de su vida cristiana, de su caminar en el Señor, y hace parte de su cotidianidad, de manera que le impiden madurar, desarrollarse y crecer. Se justifica por sus palabras desmedidas, se justifica por sus actitudes imprudentes, por sus palabras de doble sentido, se justifica por el odio o rencor que aún tiene en su corazón, siendo un salvado por la gracia divina. Se justifica por el deseo de que a alguien le pase algo malo, porque es que eso es imperdonable. Se justifica de muchas maneras. Dios nos recibió por pura misericordia y deseamos que el oyente, si no ha llegado a tener un conocimiento real con el Señor Jesucristo, hoy mismo venga a Él, reconozca que Él no puede limpiarse, que está en una condición de condenación justa de parte de Dios y que necesita urgente e indispensablemente al Salvador, que sí es justo y que a través de su obra recibe el perdón de pecados, a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también el creyente necesita descansar en Cristo, dejar de excusarse y autojustificarse para comenzar a pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que en verdad esto que me dijeron que estoy fallando es real? ¿Será que esta situación de conflicto de alguna manera está siendo causado por algo que debo cambiar? ¿Será que mi falta de crecimiento y desarrollo no es por alguien externo, sino que tiene que ver por algo que no he permitido que tú hagas en mi vida? Entonces, el salmista pensaba en cuanto a su justificación delante de Dios, a ser declarado justo. Ningún ser humano por su esfuerzo podrá lograrlo, pero también podemos decir, ningún ser humano podrá tener una vida cristiana victoriosa si cotidianamente, en lugar de apoyarse en Cristo, se apoya en sus propias fuerzas. Dios, el Señor, bendiga tu vida.